Bien, este video va dirigido a alumnos de primer semestre. Ya estamos iniciando el parcial número 2 y vamos a empezar con el primer tema, que es adjetivos. Está bien sencillo. Esta evidencia tiene un valor del 20% del parcial 2 ya. Y su fecha de entrega para el trabajo en Classroom es el viernes 23 de octubre. Bien, vamos a empezar con el tema. Bien, chicos, miren, los adjetivos son palabras para describir gente, cosas, lugares, el clima, situaciones, etcétera. En español los adjetivos se colocan después del sujeto y tenemos aquí una serie de ejemplos. El examen difícil, el perro bravo, tu amigo alto, la película aburrida y las apps modernas. Nótese que estas palabras pues describen cómo son estos sujetos. Y en español pues primero empiezo hablando del sujeto y después digo cómo es, ¿no? El examen difícil, por ejemplo. Ahora, en cambio en inglés, la primera forma de usar los adjetivos es primero colocar el adjetivo y después el sujeto. Es decir, al revés. Aquí empiezo con el adjetivo y después el sujeto. Por ejemplo, the hard exam. Aquí estoy diciendo el examen difícil, pero primero coloco el adjetivo y hasta el final hablo del sujeto. Segundo ejemplo dice the brave dogs, los perros bravos. Your tall friend, tu amigo alto. Entonces, nótese que en inglés primero es el adjetivo y hasta el final coloco el sujeto. Ahora, puede tener varios adjetivos antes del sujeto. Y aquí tenemos tres ejemplos. The young and adventurous visitors. Tengo young y adventurous, los dos son adjetivos y hasta el final está el sujeto. My furry and active dog. Entonces, aquí estoy diciendo mi peludo y activo perro. Igual, primero tengo los adjetivos y después tengo el sujeto que es perro. El tercer ejemplo dice the long and difficult exam. Y bueno, aquí estoy diciendo el largo y difícil examen. Igual, primero noten que tengo los adjetivos y hasta el final estoy describiendo al sujeto. Bien, esta es la primera forma. La segunda forma está igual de fácil, es utilizando el verbo be. Y la estructura es la siguiente. Voy a empezar describiendo a mi sujeto quién es. Luego voy a utilizar el verbo be y al final voy a colocar el adjetivo o adjetivos. Puede ser uno o varios. Ahora, el verbo be, recuerden que utilizo la conjugación es cuando hablo de ella, de él o de un objeto. El am lo utilizo cuando hablo de mí mismo con el sujeto I. Y el are se utiliza con los sujetos ustedes, nosotros o ellos. Dicho más simple, es lo utilizo cuando hablo de una sola persona o cosa, am cuando hablo de mí mismo y el are cuando hablo de plurales o muchos. Y tengo aquí también algunos ejemplos. En moradito van a notar que está el verbo conjugado. Por ejemplo, Chewbacca es uno solo, por eso utilicé la conjugación es. Entonces, sujeto, el verbo be y después los adjetivos. Segundo ejemplo, Jedi Masters. Aquí son muchos Masters, entonces por eso conjugué con el are, el de aquí, ¿notan? Entonces, Jedi Masters are powerful and disciplined. Ay, estoy hablando de mí mismo, por lo tanto conjugo con el am. I am distracted and hyperactive. Luego tengo otro ejemplo, me and Yoda. Entonces, yo y Yoda ya son muchos, por eso utilicé el are. ¿Sí? Me and Yoda are friendly and sleepy. Luego Obi-Wan, que es uno solo, equivale a un él, a un he. Por lo tanto, utilizo el es. Entonces, Obi-Wan is handsome and interesting. Bien. Entonces, así es como se usa la segunda forma. Vamos a hacer unos ejercicios. Por ejemplo, voy a hablar de Chewbacca y Yoda. Entonces, como Chewbacca y Yoda son muchos, entonces conjugo con el are. Entonces, aquí pondría are. Chewbacca and Yoda are famous and popular. My favorite movie. Mi película favorita es una sola, entonces conjugo con el es. Entertaining and long. Número 3, Julianne. Estoy hablando de una chica, una sola, entonces utilizo el es. Julianne is pretty and funny. Your dogs, muchos, entonces voy a conjugar con el are. Okay. Número 4, me and Pepe. Perdón, número 5, me and Pepe. Yo y Pepe ya son muchos, entonces conjugo con el are. Students son muchos, entonces conjugo con are también.
Distracted and irresponsible. My family, mi familia es una sola, entonces voy a conjugar con el es y finalmente I. Estoy hablando de mí mismo, entonces conjugo con el am. Yo soy tímido y buen estudiante. Bien, chicos. Ahora, ¿en qué va a consistir la evidencia? Hay que hacer o redactar 8 oraciones con la forma 1, es decir, cuando empiezan con los adjetivos y terminan con el sujeto. Aquí hay 2 ejemplos: The Strong and Tall Troopers, My Crazy and Lazy Brother. Es la forma 1. Entonces ustedes van a hacer 8 oraciones utilizando esta estructura. Y también hay que redactar otras 8 oraciones con la forma número 2, que es cuando empiezo con el sujeto seguido del verbo be y al final los adjetivos. Sí, tengo 2 ejemplos. Netflix is free and entertaining y my friends are distracted. Netflix utilicé el is porque es uno solo y friends utilicé el are porque son muchos. Y termino con los adjetivos. Recuerden que la evidencia se hace a mano en su cuaderno, ya que la terminan, le toman foto y eso es lo que van a subir a Classroom. Recuerden que la fecha límite de entrega es el viernes 23 de octubre. ¿Ok? Esta es la primera evidencia del parcial 2. Recuerden, Padawans, que la fecha de entrega es el viernes 23 de octubre. Después de la fecha, si lo suben va a tener menos valor. Así que si hay dudas del tema, escriban un mensaje por Facebook en la página de Obi-Wan CBT 146 para ayudarlos, ¿sí? No pasen al dark side con retrasos. Espero sus trabajos.